Hola, soy Valerie y me gustaría poder recibiros en mi nuevo canal de YouTube. Este canal, en principio, irá orientado a hablar sobre cuestiones de lingüística, pero no descarto ampliarlo a cuestiones discursivas e incluso culturales, o aquello que de algún modo pueda resultar interesante. En el vídeo de hoy vamos a hablar de las lenguas autóctonas de España, esto es, todas las lenguas que actualmente se hablan en todo el Estado español y que han surgido en los territorios que actualmente se consideran españoles. Este es el mapa clásico de las lenguas de España. Aparece el euskera, y por favor, llamadlo euskera, si lo llamáis vasco, tira que va, pero si lo llamáis vascuence, os recomiendo que os toméis una buena ducha. Está el catalán, que está en el top 20 de las lenguas más habladas del mundo, y eso ya es decir, porque existen más de 7000 lenguas, por lo que no es una lengua minoritaria, pero sí es una lengua minorizada en algunas zonas como Alicante, donde la situación de diglosia hace que el español, como lengua de prestigio, sustituya al catalán que se ha hablado históricamente en Alicante. Observamos también el gallego, que es una de las lenguas más minorizadas de Europa, y en definitiva, muchos diréis que ya estaría. Pues no, este mapa está mal. Punto. Lo primero que vemos en el siguiente mapa es que se han añadido dos nuevas lenguas, el aragonés y el asturiano. El aragonés es una lengua en origen galorromance, pero como ocurre con el catalán, acaban teniendo un desarrollo iberorromance. De hecho, el aragonés tiene variedades diatópicas, es decir, variedades geográficas, dialectos, pero por favor no utilicéis esta palabra porque es un poquito despectiva y mejor variedades diatópicas. Más galorrománicas, ¿vale? Y otras variedades diatópicas más iberorrománicas. Las lenguas galorrománicas o galorromances son aquellas que provienen del diasistema occitano, y como podéis observar en este mapa, pues hay una lengua más, ¿no? Es un poco pequeñita, pero si observáis ahí en Cataluña al norte se ve. Y es una lengua que es oficial en Cataluña, no en la Constitución, pero sí dentro de Cataluña, en el Estatut. Y bueno, el asturiano y el aragonés sabéis que no lo son, pero falta poquito ya para que lo sean, que se está ahí tramitando en el Parlamento. En fin, esperemos que haya suerte y que tengan la protección que merecen, ¿no? En definitiva, esa lengua pequeñita que veis en Cataluña, tocando los Pirineos, es el aranés, aunque hablando con propiedad, aunque esto luego lo discutiremos, la lengua es, el nombre de la lengua es occitano, ¿vale? Y el aranés es una variedad del gascón que no deja de ser un occitano con sustrato vasco, ¿no? Pero bueno, tengo que daros una mala noticia, y es que este mapa, con todo lo woke que es, pues también está mal. Y fíjate que han tenido el detalle de diferenciar entre frontera lingüística y frontera política, marcando el catalán de la Franja de Aragón, el gallego de Asturias, que recibe el nombre de eonaviego, el asturionés que se habla en Extremadura, que se llama extremeño, el catalán de Murcia, el gallego del Bierzo, el lionés, en fin, que está muy bien. Pero esto es como cuando visitas una facultad de filosofía y letras y no tienen chocobom en la máquina expendedora, que es como que le falta algo, ¿sabes? Muchos me diréis, oye Val, ¿qué haces incluyendo el asturiano y el aragonés si son dialectos históricos, dialectos del latín ibérico que no llegaron a desarrollarse como lenguas? Y esto es algo que, bueno, pues defienden muchos lingüistas, bueno, lingüistas, son como esos médicos que defienden la homeopatía, ya me entendéis. Y es que para estas personas el aragonés y el asturiano no pueden ser lenguas porque están extinguidas y nunca llegaron a tener un sistema de escritura, una literatura, unas instituciones propias. Y parece ser que estas personas no se han enterado de que existen más de 7000 lenguas en el mundo y la mayoría no tienen todas estas cosas que se mencionan, excepto literatura, que el tema de la literatura oral es interesante y toda cultura tiene su mundo simbólico. Pero es que además, el asturiano y el aragonés sí tienen hablantes, y son hablantes que no tienen ni idea de latín para hablar de que es un dialecto del latín, y es una lengua que tiene sus academias, sus instituciones, afortunadamente, su ortografía, sus grupos de música, su literatura y su todo. Y aunque no los tuvieran, pues da igual porque seguirían siendo sistemas lingüísticos. Y entonces, en ese último mapa, ¿qué es lo que está mal? Pues que faltan lenguas. Y además, muchas lenguas. Si esas lenguas ya os parecían muchas, esperaos porque vienen más. Falta las lenguas de signos, cada una distinta de la otra, o no, pero de ello ya hablaremos a continuación. Falta el rifeño, falta el árabe ceutí, falta el caló, el errominchela. Vale, no tenéis ni idea de lo que estoy hablando,
pero así os voy dejando con las ganas y falta discutir sobre Afala del Val de Sálima y del Silbo Gomero, ¿vale? Se vienen cositas y... en fin, que esto va a estar interesante. En España se hablan tres lenguas de signos, todas surgidas en el siglo XIX en base a la lengua de signos francesa, y son la lengua de signos española, la lengua de signos catalana y la lengua de signos valenciana, que comparten en torno a un 60-70% de su vocabulario. Esto hace que algunos lingüistas las consideren como variantes de una misma lengua sin estándar, pero os adelanto que la diferencia entre lengua y dialecto en este vídeo la vamos a hackear un poquito. En este punto diremos que las personas signantes las consideran lenguas distintas y ese es el criterio que aquí adoptaremos. Son tan lenguas como las lenguas fónicas, esto es, el catalán, el inglés, el español, solo que en vez de ser expresada mediante fonemas, es decir, sonido, son expresadas mediante kinemas, esto es, gestos. Pero tienen un vocabulario y un contenido gramatical como cualquier otro tipo de lengua, y además el vocabulario y la gramática de la lengua de signos española no tiene nada que ver con el vocabulario y la gramática del español, y ocurre lo mismo con la lengua de signos catalana y el catalán. Y de hecho, la lengua de signos valenciana, si la consideramos variedad, curiosamente estaría más cerca de la lengua de signos española que de la lengua de signos catalana. Mucha gente piensa que la lengua de signos española es una transcripción mediante gestos de la lengua española, y esto no es así en absoluto. Son lenguas que desafortunadamente no tienen ninguna consideración social y se ven solo como una herramienta útil, pero es algo más que una herramienta de comunicación para las personas sordas, porque si solo por ello fuera, pues leerían los labios o usarían distintas tecnologías, pero son lenguas que pertenecen a la cultura y a la identidad de las personas sordas. Y de hecho, las personas sordas no están mudas, pueden hablar inglés, español, catalán. Lo que sucede es que a muchas de ellas les da vergüenza porque su manera de hablar está estigmatizada, ya que ellos no se escuchan. Entonces es distinta. Y mucha gente se suele reír o suelen mirarlos de manera rara, pero no es hablar mal, es simplemente una variedad distinta, ¿no? En fin, esto es un tema también bastante interesante. Y son lenguas que, bueno, las lenguas de signos se estudian desde la lingüística y desde la sociolingüística e incluso desde la lingüística clínica. Porque si tú, por ejemplo, te cortas la lengua y no puedes pronunciar algunos fonemas, claro, tienes un trastorno orgánico que afecta a la comunicación y a eso se le llama disglosia. No lo confundáis con diglosia, por favor os lo pido, que es el tema que he mencionado antes de las lenguas de prestigio y demás. Sin embargo, si una persona sorda se rompe un brazo o tiene algún problema neurológico para procesar o producir gestos, kinemas, pocas veces es un problema que se considera desde la literatura médica. Y las disminias son tan importantes de investigar como las disglosias, las dislalias o las disartrias, porque además los kinemas también existen en las lenguas fónicas. En español usamos los gestos y tienen un significado lingüístico. Una amiga, de hecho, está haciendo la tesis sobre cómo algunos gestos aportan aspecto verbal en español. Aquí tenéis un mapa sobre las distintas familias de las lenguas de signos, que difieren de las familias de las lenguas fónicas, es decir, familia indoeuropea, urálica, semítica, aunque evidentemente existe como su influjo tipológico. En verde, en España, encontramos todas las lenguas que se originan a partir de la lengua de signos francesa. Portugal está en azul, como Suecia. ¿Por qué? Porque la lengua de signos portuguesa la introdujo en el siglo XIX un pedagogo sueco. Muchos ya sabréis que el euskera no es una lengua indoeuropea, sino una lengua aislante, porque no se conoce parentesco con ninguna otra lengua del mundo. Esto también se puede dar con las lenguas de signos. Está el caso de la lengua de señas de Nicaragua. Importante. En Hispanoamérica se suele decir lengua de señas, sin embargo en España se considera ofensivo. Tampoco es lenguaje de señas, ni lenguaje de signos, porque el lenguaje es el nombre de la capacidad para comunicarnos a través de una lengua. Hemos dicho que la lengua de signos española no solo se diferencia del español por la manera en la que se codifica, una mediante gestos y otra mediante sonidos y escritura, perdón, sino que también se diferencia en el vocabulario y en la gramática. Distinto es el caso del silbo gomero, que es una manera de codificar el español con su gramática y su vocabulario, en silbidos. No obstante, esto no implica que no deba ser protegido ni considerado como un bien cultural. De hecho, su origen está en los aborígenes de La Gomera, que no son los guanches, por cierto, esos son los aborígenes de la isla de Tenerife, sino los gomeros. Y porque en cierto modo forma parte de la identidad de las personas del lugar y podría constituir en sí misma
una lengua proveniente del español, como se considera lengua el ladino que todavía hoy hablan los sefardíes, que hay repartidos por el mundo en una mezcla entre el castellano antiguo y el hebreo. Porque pronto daremos cuenta de que dividir entre lengua y dialecto, bueno, es algo útil, cultural, pero a nivel científico no deja de ser una ficción teórica. Pero bueno, falta poquito ya. Hay una razón por la cual los mapas que hemos puesto están mal, y es que no abarcan geográficamente las ciudades de Ceuta y Melilla. En Ceuta hay comunidades de árabe ceutí, una variedad del darija, que es el árabe que se habla en Marruecos, digámoslo así, el árabe estándar. Y el asunto del árabe es muy interesante, porque existe el árabe clásico que se enseña en las escuelas del mundo islámico, puesto que es la lengua litúrgica del Islam, que dota de una identidad supranacional y religiosa a todos los países del mundo islámico, y luego están todas las lenguas que derivan del árabe clásico, ¿no? Como el darija. Y se parece un poco a cómo el español, el italiano provienen del latín clásico, ¿no? Sin embargo, socialmente el darija se considera un dialecto del árabe, mientras que el español no se considera un dialecto del latín. Yo voy salpicando para que la gente en su casa vaya el país. Y también está el rifeño, que como ya podéis observar en este alfabeto tan aesthetics, no es árabe, que eso no tiene nada que ver para diferenciar lenguas, porque el croata utiliza la escritura latina y el serbio la escritura cirílica, ya sabéis, cosas de la URSS. Y no por ello, ni por mucho que se odien los serbos y los croatas, son distinta lengua a nivel tipológico, aunque a nivel social sí se consideran que son distintas lenguas y no dialectos. Y es interesante porque si sois listos ya estáis viendo por dónde quiero ir. Pero bueno, es que el rifeño no es una lengua semítica, ¿vale? Esa es la gran diferencia, como el árabe, sino que es una lengua afroasiática y tiene sus propias particularidades lingüísticas. Y se habla en Melilla, no sé si os suena la cruel masacre que llevó a cabo el ejército español en el Rif, y además no es una lengua minorizada dentro de España, sino que también es una lengua minorizada dentro de Marruecos. Y vosotros diréis, ¿quién habla el rifeño? Los amasig. Y por favor, del mismo modo que os pido que no llaméis bable al asturiano, no llaméis bereber ni a los amasig ni a su lengua, porque es despectivo, imita un balbuceo como burla hacia las lenguas consideradas bárbaras. Y es interesante porque he dicho que el rifeño es una lengua afroasiática, pero eso es un poco como decir el gran linaje. En concreto, pertenece a la subfamilia de las lenguas tamasig. Y las lenguas tamasig es el nombre correcto de decir lenguas bereber. Y las lenguas tamasig tienen una diversidad de la hostia. Y como dato curiosísimo, el tamasig insular se habló en Canarias hasta el siglo XVIII-XIX. E influyó también, evidentemente, en el español de Canarias en palabras como gofio y demás, que yo pensaba que se refería al pez, al gobio, y se refiere al tigre, y digo, bueno, es una tontería, pero... Aunque, bueno, en el español de Canarias también ha influido el español cubano, el portugués, el inglés, el francés. Un día hablaremos de las Islas Canarias, que tengo un novio por allí y últimamente he estado haciendo equipo de investigación. Bien, y ahora los tambores. Hemos dicho que en Extremadura se hablan dos lenguas, el español y el extremeño, que es una variedad del asturiones. Vale, hasta ahí bien. Pero os he mentido porque hay una lengua en disputa, ¿vale? Que es afala. Y es interesante porque yo tenía una amiga en el colegio que era de Valverde y me decía, ay, en mi pueblo se habla valverdeiro y no se habla en ninguna otra parte de España, ¿no? Tienen como ese sentimiento de exclusividad y demás. Pero bueno, tipológicamente, afala, que son como tres hablas, ¿no? Que se habla cada uno en cada pueblo, que es el valverdeiro, el mañego y el lagarteiro, pues tienen un claro fundamento gallego-portugués, ¿no? Los hablantes en encuestas consideran que es su lengua, ¿no? Como los serbios consideran que hablan una lengua distinta a la de los croatas, a expensas de las semejanzas gramaticales o léxicas que haya entre ambas variedades. Tipológicamente es un gallego-portugués que ha ido evolucionando a su manera, con influencia del castellano, del extremeño, y luego hay una serie de instituciones políticas y de la lengua, que en definitiva son políticas, aunque sea de política lingüística, tirándose de los pelos por si es un dialecto de X o es una lengua aparte. Ethnologue la considera una lengua aparte, eso es interesante. Pero esto ya ocurre en cierta manera con el gallego. Existen
unas variedades del gallego, unas más afines al portugués y otras más distanciadas del portugués, y los reintegracionistas creen que el gallego se incluye dentro del portugués, y los que defienden el estándar gallego de toda la vida, pues dicen que portugués y gallego, aunque tengan un origen común, se han separado en su desarrollo lingüístico. Y entonces es todo un entramado de identidad, de estrategia política y de planificación lingüística. Y aquí entra un poco el lingüista y el sociolingüista, y cuál es su palabra, cuál es su verdad. Realmente el sociolingüista dice que todos nos expresamos en variedades, que la lengua no existe como entidad abstracta, neutralizada de todo rasgo social, geográfico, situacional, que en Madrid se habla el español de una forma y en Andalucía se habla de otra forma. O más bien de varias formas, porque Andalucía es un territorio político y no un territorio lingüístico. Y que existe un estándar en el español peninsular que es básicamente el habla de la alta cultura centropeninsular, y se suele generalizar como si se tratara de la lengua entera, mientras que el resto de variedades son eso, como variedades a ese estándar que es la norma culta. Pero el estándar, aun con su influjo y su efecto coercitivo en el resto de hablas y con su posición cultural como norma, no deja de ser una variedad más. Entonces, claro, tú puedes delimitar una serie de variedades en el cajón de una lengua, pero ¿cómo cortamos el pastel? Porque el serbio y el croata, pues los hablantes lo consideran distintas lenguas, pero los lingüistas dicen que son hablas tan próximas que no pueden ser consideradas diferentes lenguas. Sin embargo, el noruego y el sueco sí se consideran lenguas distintas, aun teniendo en cuenta que son bastante inteligibles entre sí. Porque además el criterio de inteligibilidad no es suficiente, porque yo igual puedo comunicarme con un italiano que ha venido de vacaciones, pero si hablo con un andaluz de un pueblo en la montaña en los años 50, puedo tener incluso más dificultades para entenderlo. O el español porteño de Chile, eso ya es una locura, es que prefiero hablar con el italiano. El criterio por el cual las lenguas se delimitan y se considera como lengua un estándar y variedades de una lengua el resto de variedades, siendo el estándar también una variedad, es puramente social, cultural y político, y tiene que ver con cómo se identifican los hablantes. Por ello, muchos blavers dicen que el valenciano no es catalán para distanciarse políticamente del independentismo catalán. Sin embargo, existe una rama de la lingüística tipológica, que trata de clasificar las lenguas del mundo solo en base a cómo se organizan, principalmente a nivel gramatical, pero no solo. Y claro, para hacer tipología lingüística hay que dividir y diseccionar las lenguas como si se tratara de un trabajo de taxonomía biológica, y entonces debe haber un consenso para decir, cuando unos rasgos tipológicos varían demasiado o cuando se pierde la inteligibilidad mutua en cierto porcentaje, hablamos de lenguas distintas. Pero no deja de ser una manera de parcelar un continuum. Y el sociolingüista debe parcelar también las lenguas para contarlas, ¿no? Y para caracterizarlas en una situación de prestigio social. Y si una lengua se ve amenazada por otra mayor, pues elaborar planes para salvarla, que eso ya sería más planificación lingüística. En este caso encontramos que los hablantes de Afala consideran que es una lengua propia con sus propias peculiaridades, mientras que los galleguistas quieren que formen parte de la lengua gallega. Es una cuestión política, cultural y de identidad. En este mapa observamos, no sé si muy rigurosamente, pero no quiero que os fijéis al detalle, en la variedad del español en la península. Como veis, las variedades geográficas son un continuum de colores que se van distanciando. ¿Es el andaluz una lengua? Tipológicamente difiere del estándar, como difiere también el español rioplatense. ¿Hasta qué grado de diferencia es una lengua distinta? Es una cuestión muy subjetiva. Los dialectos y las lenguas son ficciones tipológicas a nivel formal o construcciones culturales a nivel social. Desde luego, la mayoría de andaluces no lo consideran una lengua distinta. Sin embargo, sí que hay grupos que muy legítimamente quieren reivindicar las hablas andaluzas frente al estándar e incluso salvarlas de la minorización, porque las variedades lingüísticas pues también sufren diglosia. Con respecto a la variedad estándar mediante una ortografía, literatura en andaluz y demás, lo cual me parece perfecto. Siempre voy a estar a favor de la diversidad lingüística, y los criterios de Manuel Alvar sobre qué es una lengua y qué es un dialecto y qué es un habla, pues fueron superados hace varias décadas por la sociología del lenguaje. Por ello existe un conflicto. Está claro que en lenguas como el español, que no están minorizadas ni en peligro de ningún tipo, el prescriptivismo solo tiene un sentido clasista y coercitivo con respecto a la noción de prestigio. Sin embargo, en lenguas minorizadas, en peligro, se intenta crear una norma para que puedan ser enseñadas y sirva como vehículo de comunicación entre las distintas variedades. Siempre se le critica al euskera batúa, que es una artificialidad, anda, como todas las normas, ¿no? Y realmente
como todas las lenguas, que son producto histórico de un carácter colectivo expuesto a tensiones entre las masas y las élites. Este es el único caso donde creo que el prescriptivismo podría ser positivo, aunque esto es una valoración subjetiva, no descriptiva, en la planificación lingüística, ¿no? Pero solo en un estadio primario y urgente. Cuando luego ocurre que estamos en una lengua con 15 millones de hablantes como el catalán y los profes de catalán prescriptivistas reproducen el mismo discurso clasista que los del castellano, pues da miedo, ¿no? Porque además no solo es una cuestión de clase, de cómo se castiga el error a quienes no tienen tanto acceso al aprendizaje de la norma, de una lengua, sino que también cómo la norma se imparte en detrimento de las variedades tanto diatópicas como sociales. Y creo que cuando una lengua tiene cierto número de hablantes hay que perderle un poco el miedo a la temida fragmentación de la lengua, ¿no? Lo de los castellanismos, la criollización y tal ya es otro tema. Realmente es un tema tan profundo, realmente justifica la destrucción de la diversidad, ¿no? Ese miedo a la fragmentación en lenguas como el catalán, que realmente son muy habladas, dentro de que en algunas zonas esté minorizado. Pues si tiramos del hilo, pues acabamos en el prejuicio lingüístico de la lengua única, ¿no? Al final hablamos indoeuropeo. Bueno, lo del indoeuropeo es, en fin, no quiero sacar el tema. En fin, voy terminando ya. Hay una lengua o dos lenguas que no pueden salir en el mapa porque no son geográficas, sino que pertenecen a grupos sociales. Entendedme, hay muchas lenguas en España que no son autóctonas y pertenecen a distintos grupos sociales. Yo por la calle, bueno, pues escucho árabe, rumano, lo que sea. Y eso es importante también tenerlo en cuenta porque siguen siendo comunidades lingüísticas a considerar. Pero existe una lengua autóctona restringida a un grupo social y es el caló por parte de la comunidad gitana. Es una lengua que proviene de la criollización del romaní, una lengua indoaria, también de la familia indoeuropea, con el español. Cosa semejante ocurre entre el romaní y el catalán, e incluso ocurrió con el romaní y el occitano, puesto que el pueblo gitano entra por Cataluña desde Francia. Y bueno, nada, para terminar, existe el errominchela, que es una criollización del romaní a través de la lengua euskera, del vasco, ¿no? Entonces, es muy interesante también, porque el vasco en el siglo XVI y XVII, sobre todo en el País Vasco francés, ¿no? Los balleneros, tomaron mucho contacto con Islandia y se creó un pidgin, ¿no? Una mezcla entre el vasco y el islandés, y es muy interesante, pero también los balleneros del País Vasco francés, y además con influencia del gascón, que es el occitano de sustrato vasco, también formaron un pidgin con lenguas amerindias, ¿no? En lo que actualmente es la costa de Canadá, y en concreto con lenguas de la familia algonquina, que bueno, son el Mi'kmaq y el montañés, que son dos lenguas que no eran inteligibles entre sí, pero pertenecían a la misma familia, y al entrar en contacto con el euskera, pues se forma ese pidgin. Y bueno, con esto ya creo que es suficiente, que os he dado demasiado la tabarra y me gustaría, si habéis llegado hasta aquí, que me comentarais qué es lo que más os ha gustado y de qué os gustaría que profundizara alguna vez.